Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Ahora, hay mucho revuelo acerca del tamaño del Titanic. Y claro, en su época era todo un monstruo. Tenía un desplazamiento de 52,000 toneladas y una longitud de 269 metros. Y cuando tienes algo tan grande a alta velocidad en el agua, se vuelve difícil de controlar y de dirigir hacia donde tú quieres. Dirigir un barco con precisión es muy importante para evitar colisiones y asegurarte de estar donde quieres estar. Entonces, ¿cómo se gira un gigante de 50,000 toneladas en una era previa a los sistemas avanzados de electrónica? ¿Y qué papel jugó en la noche de la colisión? Hoy daremos un vistazo para ver cómo era el timón del Titanic. Era una noche completamente oscura. El Titanic navegaba a 20 nudos cuando sonó una campana en la posición del vigía. Habían avistado un iceberg delante. El oficial de guardia gritó una orden al hombre detrás del timón: ¡a todo estribor! Y lentamente el morro del barco comenzó a apuntar hacia la izquierda, alejándose del iceberg. Pero espera, el oficial ordenó a todo estribor, lo que significa girar a la derecha. ¿Por qué hizo eso? Vale la pena recordar que el Titanic existía en un tiempo extraño, en una encrucijada de siglos de tradición que se encontraba con enormes avances tecnológicos que ocurrieron en un tiempo corto. Por ejemplo, 60 años antes del Titanic, este era el barco más grande del mundo. Y en un momento volvemos a esto. Primero hay que entender cómo se diseñó y construyó la dirección del Titanic. El sistema de dirección estaba hecho por componentes clave. Primero, el timón en la popa o parte trasera del barco, conectado y alimentado por los timones de dirección en él. Luego, 3 posiciones de dirección conectadas a los motores para dirigir el barco y realizar cambios en su rumbo usando el timón. Así funcionaba todo. Comenzamos con el timón. La mayoría de los barcos giran usando un timón. Es esencialmente una superficie amplia y plana sujeta al exterior que gira a la izquierda o a la derecha para cambiar la dirección. Hay diferentes tipos de timones con diferentes ventajas. Por siglos, los barcos de vela usaban timones simples de espiga y buje que giraban a lo largo del borde frontal. En 1843, el ingeniero Isambard Brunel introdujo el timón equilibrado que giraba desde un eje detrás del borde frontal. Los competidores del Titanic, el Lusitania y el Mauritania, tenían timones equilibrados, pero el del Titanic era diferente. Era un timón simple de espiga y buje no equilibrado. Y era enorme. Tenía una altura de 24 metros, más o menos la altura de un edificio de departamentos, y pesaba 101 toneladas. Y su inmenso peso se debía a su construcción. En los barcos modernos, el timón suele ser hueco, pero el del Titanic estaba compuesto por 5 secciones macizas de acero fundido, acopladas entre sí mediante fuertes bridas y pernos forjados de casi 9 centímetros de diámetro, lo que mantenía todo bien unido. Los pernos estaban enterrados en cemento Portland que se esculpió para fluir hidrodinámicamente, reduciendo la corrosión por el agua de mar por la turbulencia a lo largo de los grandes pernos y reduciendo la resistencia. En la parte superior había una enorme viga hecha de acero forjado y torneada en un torno metálico épico. Esto se adjuntaba a la sección superior del timón con el mismo arreglo de brida y perno y el cemento. Asegurar este ensamblaje no era una tarea fácil. 7 espigas de acero niquelado y sus correspondientes bujes sostenían el enorme peso de 101 toneladas y le daban el eje necesario. Fundidos en los bujes y unidos al casco había 2 topes de timón que evitaban que el timón girara descontroladamente. Esto limitaba el ángulo de giro del timón a 40 grados. Cualquier giro adicional podía crear una resistencia masiva, dañando la maquinaria de giro del barco y tal vez arrancando el timón. Sorprendentemente, todo el conjunto podía levantarse y retirarse para su reparación mediante poleas y cables gracias a una serie de armellas fundidas en el exterior de la popa del barco. Y estas armellas se ubicaron estratégicamente alineadas con el timón y las hélices para que las reparaciones pudieran llevarse a cabo. Los timones equilibrados del Lusitania y el Mauritania eran de última generación, más acordes con la época, y gracias a su balance e hidrodinámica, girarlos requería menos esfuerzo.
Estos barcos, gracias a su enorme popa y al número de hélices, podían usar un timón equilibrado, pero el Titanic requería un timón enorme y pesado, no equilibrado, y se requería un enorme esfuerzo para girarlo. Y aquí es donde entra en juego el segundo sistema, los motores. Desde afuera, el eje del timón del Titanic desaparecía en un agujero en la base de la popa y el poste de la popa. Subía un par de cubiertas hasta que aparecía dentro de una sala especial en la parte trasera, en la cubierta C. Esta era la sección más trasera del barco, detrás de la sala de fumadores y de tercera clase. De hecho, aquí se puede ver. Antiguamente, los timones se giraban mediante una serie de poleas conectadas a las ruedas, pero ninguna cuerda podría esperar girar un timón de acero de 101 toneladas como el del Titanic. Se necesitaba maquinaria seria y no había otra opción que el motor a vapor. Los motores a vapor pueden generar enormes cantidades de torque, y en el Titanic se necesitaba uno para girar el enorme timón. El motor tendría mucho trabajo, no solo porque pesaba más de 100 toneladas, sino porque a medida que el ángulo aumentaba, también lo hacía la presión del agua que fluía en el timón. El sistema de dirección fue diseñado y fabricado por los constructores Harland & Wolff y contaba con 2 motores a vapor por si uno fallaba. El motor a vapor de 3 pistones respondería a las órdenes del timón del barco, y sus 3 pistones girarían en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Esto a su vez accionaría grandes engranajes conectados a un masivo cuadrante, llamado así porque se asemejaba a un cuarto de círculo. Entonces el cuadrante giraba, pero no podía conectarse directamente porque esto podría poner una enorme tensión en los motores y engranajes y resultar en daños. En su lugar se instalaron unas palancas de timón, conectadas al cuadrante mediante muelles de alta resistencia para que pudieran absorber impactos o golpes y reducir el estrés. Las palancas se conectaban directamente a la parte superior del eje del timón, para que los motores giraran el cuadrante a la izquierda o a la derecha y giraran mecánicamente al timón. En el peor de los casos, si todo dejaba de funcionar, estas palancas de timón podían ser operadas conectando cuerdas pesadas a cabestrantes de vapor, que generalmente se usaban para amarrar el barco al puerto. Entonces, el timón gigantesco era dirigido por medios mecánicos con motores a vapor y engranajes. Pero ¿cómo podía un solo hombre controlar esa maquinaria usando un volante? Ahora, esto nos lleva al aspecto final de la dirección, los volantes. De hecho, eran 3, en diferentes posiciones. 2 estaban delante, muy lejos de los motores, en el puente. El primero estaba ubicado en el puente de navegación, junto a los telégrafos que mandaban las órdenes a las máquinas. Y detrás estaba el timón principal, guardado de manera segura en una sala especial llamada timonel. La tercera y última posición estaba muy hacia atrás en el barco, en una estructura llamada puente de atraque, justo encima de los motores de dirección. Y así es como funcionaban. Puede parecer inusual tener 2 timones en el puente, especialmente cuando consideras que el principal está en una habitación sin buena visibilidad. Pero la realidad es que durante la mayor parte del tiempo se requieren muy pocas órdenes de dirección para mantener el rumbo, así que no necesita tener una buena visibilidad. Con este fin, proteger el timón de los elementos y el daño potencial de olas enormes no es una mala idea, y el oficial que lo operaba, conocido como timonel, respondería a las órdenes de los oficiales que sí tenían visibilidad. El timón del exterior era más útil cuando eran necesarios cambios frecuentes, como cuando entraba en un puerto o maniobraba en aguas peligrosas o poco profundas. Antes de entrar al puerto, una pequeña embarcación salía a su encuentro llevando a un piloto, un especialista con conocimientos del área, que podía guiar al barco de manera segura usando ese timón. Entonces, ¿cómo conectas estos timones a un motor de vapor ubicado a cientos de metros en la parte trasera del barco? Cuerdas y cables no pueden manejarlo. En su lugar, se empleó una máquina tecnológicamente avanzada llamada telemotor, que respondía a los movimientos del timón y los enviaba de vuelta a los motores de dirección girando el barco. El telemotor era muy ingenioso. Estaba ubicado en el timonel, directamente frente al timón principal, y estaba compuesto por algunos elementos básicos. Era un tipo temprano de servomotor, y usaba un cilindro en el timonel y un cilindro correspondiente en la sala de motores de dirección. Y estaban conectados por líneas hidráulicas con un 70% de agua y 30% glicerina para que no se congelara.
Si girabas la rueda del timón a la izquierda o a derecha, empujaba el cilindro del timonel, forzando líquido a través de las tuberías y empujando el cilindro correspondiente en el otro extremo del barco, conectado al motor. Resortes dentro del cilindro del telemotor daban retroalimentación al timonel, lo que significaba que a medida que el giro se volvía más apretado, se requería más fuerza para girar el... Si el timonel soltaba el timón, los resortes devolverían el timón del barco a una posición neutral y los cilindros regresarían a la posición central. Todo esto activaba los motores de dirección. Girar el timón activaba los motores, gira el cuadrante y todo el barco. Gracias a este sistema, un solo hombre podía girar un timón de 101 toneladas fácil. El timón del puente de navegación también estaba conectado al telemotor, y el control podía alternarse entre ambos timones según fuera necesario. El tercer timón, en la parte trasera en el puente de atraque, no usaba conexión de telemotor porque estaba ubicado encima de los motores de dirección. En cambio, estaba conectado a ellos de manera mecánica. Y esto nos da una pista sobre su función y propósito. Sin necesidad de un telemotor, este timón podía servir como respaldo en caso de que se rompieran las líneas hidráulicas o se dañara el telemotor. De hecho, muchos barcos tenían un sistema de respaldo que estaba directamente conectado, como los barcos de guerra, donde es probable que el puente sea destruido. Dado que el tercer timón estaba ubicado en la parte del puente de atraque, donde la tripulación se pararía para ayudar en la salida o llegada al puerto, durante mucho tiempo se asumió que este se usaba en el proceso de atraque, pero análisis recientes sugieren que el timón funcionaba como respaldo en caso de que el telemotor fallara. De hecho, en las fotografías el timón está cubierto con una lona cuando no se está usando. Y todo esto nos lleva al enigma del principio. ¿Por qué en la noche del desastre el oficial William Murdoch ordenó todo a estribor, o sea a derecha, cuando de verdad quería girar a babor, o sea a la izquierda? Todo esto nos lleva al tiller. Durante mucho tiempo los barcos se dirigían con timones, largos brazos de palanca conectados directamente a la rueda. Las palancas funcionaban de manera simple. Empujar la palanca hacia la izquierda hará que el timón se incline a la derecha, lo que gira a estribor. Y esto seguía en la tradición mercante británica, donde las órdenes de dirección eran tradicionales. La orden de estribor al timón realmente significa girar el timón a la izquierda, y la orden de babor a la derecha. Cuando Murdoch gritó todo a estribor, estaba ordenando al timonel, el contramaestre Robert Hichens, que girara el timón hacia la izquierda todo lo posible o todo a estribor. Sabemos que a medida que Hichens giraba el timón, todo se habría vuelto más rígido a medida que los resortes del telemotor hacían su trabajo hasta que se detuvo en todo estribor. El timón estaría en su ángulo máximo de giro de 40 grados, impedido de girar más por los topes de timón. Hay muchos rumores acerca del timón y la dirección del Titanic hasta hoy en día, sobre todo que era demasiado pequeño para el tamaño del barco, pero esto no es verdad. El timón era de hecho bastante grande y ancho y el barco tenía muy buena maniobrabilidad. Simplemente el personal no tuvo tiempo suficiente para girar el barco después de avistar el iceberg. Esta vez no se puede culpar a la construcción. Hoy en día queda muy poco del puente del Titanic en el naufragio. Los timones ya no están, pero aún de pie en los restos está el solitario telemotor, un recordatorio de los eventos de esa noche y un monumento a la ingeniería de la época. Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Muchas gracias por ver el video. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Pueden apoyarnos en Patreon. El link está en la descripción. Y hasta entonces, sigan secos, sigan felices y nos vemos pronto.